En Ecuador durante muchos años se pensó que sobre sus tierras no caminaron los dinosaurios. Los majestuosos gigantes que estuvieron durante siglos ocupando la cima en la cadena alimenticia del planeta. Se les miraba en las pantallas como dueños y señores de lejanas latitudes, majestuosos en su andar, sabiéndose los más fuertes e invencibles, hasta que llegó su repentina desaparición, gracias a la que pudieron ocupar su lugar otras especies, incluyendo a la humana, que hoy señorea sobre la Tierra. Pero los ecuatorianos ya pueden sentirse satisfechos. En el territorio de ese país sí existieron los dinosaurios. Ya hay pruebas de que estos enormes reptiles deambularon por Ecuador, claro que hace muchos años. Hoy viajaremos en el tiempo y el espacio para conocer detalles de este descubrimiento en tierras ecuatorianas. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Yamanasaurus lojaensis se denominó a los restos fósiles del dinosaurio que fue encontrado por primera vez en Ecuador en la parroquia Yamana del cantón Paltas en la provincia de Loja. El hallazgo fue el resultado de una investigación en la que participaron los geólogos lojanos John Soto Luzuriaga, Galo Guamán Jaramillo y José Tamay Grande, docentes del Departamento de Geología y Minas de la Universidad Técnica Particular de Loja, y los paleontólogos e investigadores argentinos del CONICET y la Fundación Azara, Sebastián Apesteguía y Pablo Gallina, respectivamente. Los investigadores analizaron 2 vértebras del sacro, una de la cola y restos del húmero, radio y tibia de esta especie de dinosaurio que pertenecía al grupo de titanosaurios, que data de hace nada más y nada menos que 85 millones de años atrás, y era de huesos cortos y pequeños. Determinaron que el dinosaurio alcanzaba 6 metros de largo y 2 metros de alto, y que todo su cuerpo se encontraba lleno de pequeños huesos como armadura. El hallazgo de los elementos fosilizados lo realizó tiempo atrás Víctor Francisco Celi Ríos, morador de la zona de Yamana, quien recorriendo la cuenca seca de un arroyo, encontró unos huesos en una pared rocosa que extrajo como parte del descubrimiento. Posteriormente los fósiles fueron entregados al señor Marco Antonio Paladines Balcázar, quien los mantuvo resguardados hasta que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural realizó una incautación formal de las piezas, pasando a ser custodiadas por el INPC desde el año 2015. A través de un convenio que mantiene el INPC con la Universidad Técnica Particular de Loja, entregó las piezas con la finalidad de contribuir a identificar los elementos registrados. Durante una práctica docente de campo, Marco Paladines entregó en donación a la carrera de Geología y Minas un elemento fosilizado que aún él conservaba, con el fin de realizar la investigación correspondiente. Galo Guamán Jaramillo, docente de la Universidad Técnica Particular de Loja, señaló que para este estudio se investigó la edad de las rocas para relacionarlas con la edad del fósil encontrado. De esta forma, determinaron que se refería a la especie de titanosaurios, dinosaurios de pequeño tamaño por la vegetación de altura baja que predominaba en la región. Al ser una nueva especie, el dinosaurio fue bautizado como Yamanasaurus lojaensis, por ser encontrado en Yamana, perteneciente a la provincia de Loja. La respectiva documentación de los elementos fosilizados, fotografía y realización de tomografía, luego fue fortalecida con la investigación paleontológica de identificación y clasificación taxonómica de los fósiles por los paleontólogos argentinos especialistas en dinosaurios. Sebastián Apesteguía junto a Pablo Gallina realizaron el análisis comparativo de los huesos encontrados.
Este es un hallazgo de gran trascendencia para Ecuador y la historia del mundo en general, y fue posible gracias a un proceso de investigación que duró más de 2 años y que en diciembre de 2019 fue presentado oficialmente con los resultados que se publicaron en Cretaceous Research, una revista internacional que recoge publicaciones científicas sobre el período Cretácico ocurrido hace más de 100 millones de años. Los investigadores han destacado que a partir de este hallazgo continuarán investigando esta zona en busca de nuevos fósiles, con el fin de evitar que se pierdan o sean vendidos y que la ciudadanía en general tome conciencia sobre este tipo de descubrimientos que son de importancia trascendental para todo el Ecuador y que deben ser conservados adecuadamente. Medios de comunicación locales, nacionales e internacionales se han hecho eco del hallazgo de los fósiles del dinosaurio, poniendo a Ecuador en el mapa del hábitat de estos gigantes majestuosos en el mundo, que a muchos nos encantaría poder haber visto físicamente, aunque no creo que hubiese sido posible una coexistencia humana con ellos. Los dinosaurios vivieron durante la era mesozoica, hace entre 248 millones y 65 millones de años. Durante su permanencia en la Tierra, los continentes se movieron y el ambiente tuvo que cambiar en consecuencia. Los dinosaurios llenaron nichos que habían sido abandonados durante el evento de la extinción masiva de la era anterior, de manera que habitaron gran parte de la Tierra. Aunque el ambiente de la Tierra parece haber sido de alguna forma más consistente durante el Mesozoico de lo que lo es hoy en día, es probable que los hábitats de los dinosaurios hayan sido de algún modo variados. A pesar de esto, los registros fósiles de plantas y animales permiten a los investigadores crear algunas declaraciones generales acerca de su ambiente. Contrario a lo que se podría pensar sobre algunos animales actuales que, por su parecido, consideramos familiares directos de los extintos dinosaurios, el análisis molecular de una proteína ha confirmado que los dinosaurios tienen sus descendientes más directos en las aves y que las gallinas y los avestruces están en el mismo árbol evolutivo que los tiranosaurios, aquellos gigantescos depredadores que vivieron hace más de 65 millones de años. ¿Qué te parece esta información? ¿Qué opinas del descubrimiento en tierras ecuatorianas de un dinosaurio? Un enigmático anillo en una de las osamentas encontradas en Ecuador. Unos símbolos que desconcertaron a los expertos. 12 testigos del pasado ecuatoriano que fueron hallados y nos cuentan sobre sus vidas durante un momento crítico para la civilización en el Nuevo Mundo. Como a veces suele ocurrir, durante el descubrimiento, los medios de comunicación se hicieron eco del fascinante hallazgo, pero de inmediato, como también suele suceder, esos mismos medios no dieron seguimiento al acontecimiento y se quedaron en la bruma que pone el paso del tiempo, las respuestas a los enigmas. ¿Qué pasó con el anillo encontrado, cuyo material era desconocido? No te pierdas ni un minuto de este video, pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Muy recientemente, en el año 2021, varios medios de prensa ecuatorianos e internacionales tuvieron en sus titulares la noticia: el hallazgo de 12 osamentas en una cancha inca en La Tacunga, provincia de Cotopaxi, en el corazón de Ecuador. Este descubrimiento podría arrojar luz sobre los usos y formas de vida en el período intercolonial andino, en el que la investigación académica, hasta ahora, se nutre casi exclusivamente de fuentes históricas. Los restos de hace 500 años fueron hallados en Mulaló,
una de las 10 parroquias rurales del cantón Latacunga, a unos 2.900 metros de altitud, en una operación de salvataje arqueológico iniciada durante la construcción de un tanque de agua para riego. Los arqueólogos declararon que este hallazgo representa un gran aporte, porque este periodo en específico es una época poco trabajada arqueológicamente, solo desde el punto de vista de la historia. Se trata de un periodo de unos 100 años que se extiende desde 1450 a 1540 y que cubre la transición del período incaico a la colonia española. A esa conclusión llegaron los investigadores al encontrar algunas vasijas de cerámica típicas de la cultura inca, en las que aparecen también, sorprendentemente, una cruz y una letra W, a la que durante las excavaciones no se les atribuyó ningún nombre en particular o algún sentido. Encontraron, entre otros objetos, aríbalos, una suerte de cántaro de cuello largo y base cónica antiguamente conocido como maca o puñún, que solía ser usado para servir chicha, una bebida tradicional. También se encontraron unas vasijas bíquer, originarias de aquel periodo, sin asas, que servían para beber a modo de vaso. Los arqueólogos expresaron que no se ha visto este tipo de decoración, lo que hace pensar que son de la transición colonial española. Los especialistas indicaron que esperaban que, tras los análisis de laboratorio, el descubrimiento ayudara a obtener información sobre cómo vivía la gente en esa época, dado que las principales fuentes sobre esas culturas son históricas y no arqueológicas. En la provincia de Cotopaxi, donde se hizo el hallazgo en una zona rural a una profundidad de menos de 1 metro, hay otros yacimientos arqueológicos, entre ellos una pared incaica que ha dado paso a varias investigaciones. Además, los hay de otras civilizaciones, porque antes de los incas vivían los panzaleos, una cultura que se extendía desde Quito en el norte hasta Tungurahua en el sur. Con poco presupuesto nacional para la investigación arqueológica, en este caso la alcaldía de Latacunga fue quien dio prioridad a la historia y contrató a un prestigioso arqueólogo ecuatoriano para iniciar un trabajo a fondo. El primer descubrimiento fue el de un cráneo y una vasija, y este se produjo durante un estudio preliminar que condujo a la recomendación de una operación a mayor escala antes de construir el tanque de agua de riego solicitado por la población desde hacía más de 10 años. Entonces descubrieron una cancha inca rectangular de 13 metros de este a oeste y 7 metros de norte a sur, un conglomerado de tierra y arcilla que son las bases de la estructura. Las canchas incas son construcciones muy antiguas. Algunos estudios las fechan en miles de años, que servían como base estructural para viviendas y fortificaciones. Ejemplos de ellas los hay por toda la región andina. Pero a diferencia de las zonas costeras, en la zona alta de los Andes solían ser construidas con piedra. En este caso faltaban los bloques, probablemente porque se los llevaron los moradores del sector para construir casas y solo quedaron muy pocas de las bases. En el recinto descubierto en Mulaló se hallaron 12 osamentas muy deterioradas por el efecto de la filtración de agua, pero tras el análisis de laboratorio se podría determinar si se trataba de un mismo grupo familiar o no. Los expertos aseguraron que lo que estaba en mejor estado eran los dientes de casi todos ellos, y dijeron que ese detalle es muy importante por las posibilidades que se abren para los estudios genéticos y morfológicos. Algunas de las conclusiones durante esta etapa inicial de estudio fueron que se trataba de esqueletos de un mismo período, entre 50 y 100 años, pero solo las pruebas de ADN podrían confirmar la relación familiar entre los individuos hallados, el género y su edad. Otro objeto que llamó mucho la atención durante el hallazgo fue un anillo en uno de los esqueletos que, según los propios expertos arqueólogos, no es de cobre ni de algún metal conocido,
y aseguraron que ese anillo no podría ser afiliado a la cultura incaica. El descubrimiento del extraordinario yacimiento requirió la participación de las autoridades para protegerlos de los huaqueros, los saqueadores de tumbas, templos y lugares arqueológicos en toda la región andina. Y esta es toda la información que apareció en los medios de comunicación. Increíble. Todos se hicieron eco entre ellos mismos, pues se trataba del momento inicial de este fabuloso descubrimiento, pero nada más. Por mucho que investigamos en internet, no encontramos ni una sola información más, ni un solo artículo de prensa, nada sobre el seguimiento que se supone los medios de comunicación deben dar a estos acontecimientos tan importantes para la cultura de un país. A estas alturas, ¿qué ocurrió con las 12 osamentas encontradas? ¿A qué conclusión llegaron sobre los objetos encontrados con enigmáticos grabados? ¿Los restos pertenecían realmente al período que se suponía por los arqueólogos en los momentos iniciales? ¿Pertenecían a una misma familia o no? Pero lo que más llama la atención en todo esto es el anillo. ¿Qué pasó con el anillo encontrado en uno de los esqueletos y que, según los arqueólogos, era de un metal desconocido? Muchas veces los medios de comunicación no hacen debidamente su trabajo y solo cubren el impacto inicial de una noticia, dejando luego en el olvido el proceso investigativo de ese acontecimiento cubierto. Algo tan importante para los ecuatorianos y para el mundo carece de una cantera informativa que permita a los interesados conocer los pasos que se dieron durante esta investigación científica y sus resultados, generándose así un vacío imposible de llenar con el paso del tiempo, más aún tratándose de algo tan enigmático como el mencionado anillo del que, en los únicos artículos que existen sobre este descubrimiento, se afirma que era de un metal desconocido. ¿Qué tan desconocido era ese metal? ¿Encontraron respuestas? ¿Qué pasó con ese anillo que estuvo durante 500 años bajo tierra? Si tú que estás viendo este video conoces detalles sobre esta investigación arqueológica y el destino de aquel enigmático anillo, te agradeceremos que comentes a la comunidad para que tengamos una conclusión al respecto. Ecuador ha sido escenario permanente de descubrimientos muy importantes a lo largo de su historia. Por solo mencionar algunos, la Cueva de los Tallos, de la que tenemos un video en nuestro canal que te invito a ver, y la recientemente encontrada ciudad de más de 2500 años de antigüedad, oculta bajo el espeso follaje de la Amazonía ecuatoriana, de la que también tenemos un video en nuestro canal, hasta innumerables mamíferos, insectos, especies de orquídeas, entre otros, que han avivado los deseos de exploración de múltiples exploradores y científicos del mundo entero. En el video de hoy, nos embarcaremos en un viaje científico e histórico hacia uno de los más importantes descubrimientos arqueológicos ocurridos en Ecuador y Sudamérica en sentido general. Para que lo conozcas a fondo, no te pierdas ni un minuto de este video. Además, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Una misión científica norteamericana encontró un cráneo humano llamado puninoide en la quebrada de Chalán, cerca de Punín, en la provincia ecuatoriana de Chimborazo. Uno de los naturalistas de la expedición manifestó que cuando se extrajo el cráneo, se encontraba húmedo y excesivamente frágil. Una vez seco, el tejido óseo se endureció adquiriendo la misma consistencia que los demás huesos pleistocénicos de caballos, mastodontes, camélidos, entre otros hallados en esa quebrada. Según los análisis, el cráneo de Punín correspondería a una mujer de avanzada edad. Además, presenta rasgos anatómicos primitivos,
Su forma es dolicoide, o sea, ovoidal, de cara ancha y corta, casi sin arco dental y dientes grandes, con un aspecto muy similar al de los cráneos australianos. Lamentablemente, en esa época no existían evidencias de que en la Sierra Central del Ecuador existían hombres tempranos, y se concluyó que se trataba de un Homo sapiens, aunque Hrdlicka, en su libro El hombre primitivo de Sudamérica, aseveró que no se trata de un hombre temprano. No obstante, Rivet, por su parte, objeta esta teoría y afirma que se trata de un cráneo de gran antigüedad. La investigación moderna ha demostrado que ninguno de estos argumentos tiene validez, ya que el cráneo no se pudo relacionar del todo con el contexto paleontológico encontrado en la Quebrada de Chalán. Estos acontecimientos tuvieron lugar a partir del encuentro del mencionado cráneo, denominado Cráneo de Punín, por encontrarse en la zona de esa población, ocurrido el 2 de noviembre de 1923. En 1980, dicho cráneo fue datado por el método de carbono 14 en 4.950 años aproximadamente, lo que significaría que se trata de la etapa del Paleoindio tardío, aunque no se han encontrado datos culturales asociados con el cráneo. En 1974, en la Quebrada de Chalán, se encontró otro cráneo con características similares a Punín I y se le denominó Punín II. A diferencia del primer cráneo, este fue encontrado con varios huesos humanos y se analizó un fémur que fue datado en 1240 años antes de Cristo, que corresponde al período formativo. Irónicamente, no hay relación entre el fémur y el cráneo, por lo que este particular desatino hizo que el cráneo de Punín II fuera más controvertido que Punín I. En la actualidad, el cráneo de Punín I es un misterio. No se sabe de su destino, ni si se logró probar la existencia de un hombre temprano en la Sierra Central del Ecuador. Así se plantea en el medio digital Apachita, en su artículo sobre arqueología ecuatoriana, publicado en el año 2007, cuyo enlace te dejo en la descripción de este video. No se descarta que los puninenses hayan acentuado sus características genéticas por la práctica de la endogamia. Emilio Bonifaz, donante del cráneo, ha propuesto que los puninenses serían el resultado del cruce de habitantes originarios con grupos blancos venidos desde Asia, pero esta teoría es poco seria como para ser tomada en cuenta. La Quebrada de Chalán es uno de los sitios paleontológicos más interesantes del Ecuador. En ella se han encontrado varios fósiles de fauna pleistocénica, pero no se les ha dado mucha importancia. En 1871, Wolf mencionó esta quebrada en su intento por determinar la edad de las erupciones volcánicas. Reconoció el carácter pleistocénico de varios fósiles, como el mastodonte de nombre científico Mastodon andium, un caballo extinto, Equus andium, y un armadillo, Dasypus magnus, por encontrarse inmersos en tobas volcánicas del Cuaternario. Wolf afirmó que este sitio podría ser el más antiguo en fauna pleistocénica en todo el Ecuador. Reis Blanco investigó también la fauna pleistocénica del Ecuador en Quito y Riobamba, realizando un estudio más exhaustivo en la Quebrada de Chalán, especialmente de los caballos pleistocénicos. Hace algunos años, en la Quebrada de Chalán, hubo un aluvión que puso al descubierto varios fósiles, dando lugar a que muchos huaqueros acudieran a apropiarse indebidamente de lo poco que queda de la fauna pleistocénica de Punín. El aspecto de la quebrada es muy singular. En las paredes del río, ahora seco, se pueden apreciar claramente los huesos que sobresalen a manera de ganchos de ropa, y en la orilla de la quebrada hay varios cráneos y huesos sueltos, algunos de ellos erosionados por el agua. Aunque nos propusimos encontrar más información sobre este importante hallazgo en Ecuador, no pudimos encontrar una fuente confiable que nos indicara el destino del cráneo de Punín,
y el artículo sobre el que hemos trabajado para la producción de este video fue escrito hace varios años, por lo que es momento de que tú entres en acción y comentes qué ocurrió con ese cráneo, si es que lo sabes, cráneo tan importante para la historia y las ciencias a nivel mundial. ¿Sabes dónde se encuentra? Nos ayudarás mucho aportando datos que redondeen el contenido de este video. No concebimos que un descubrimiento de importancia global se haya quedado en el olvido o simplemente haya desaparecido. Si te digo que Ecuador tiene un sitio arqueológico de mayores dimensiones que Machu Picchu, ¿qué pensarías? Si te digo que ese sitio existe y es casi desconocido por muchos ecuatorianos, hoy vas a conocer detalles de un sitio arqueológico de gran trascendencia ubicado en Ecuador, ese país del oeste sudamericano que alberga aún muchas sorpresas en su territorio. Quizás lo has escuchado mencionar y hasta has visto objetos pertenecientes a este lugar, pero es probable que no conozcas su gran tamaño y que allí esperan por ser descubiertos muchos secretos del pasado. No te pierdas ni un minuto de este video, pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. En la provincia de Manabí yace una ciudad perdida que se extiende por los cantones de Portoviejo, Jaramijó y Montecristi. Se trata del sitio arqueológico más grande del Ecuador, con una dimensión incluso mayor que Machu Picchu en Perú. El Cerro Hojas Jaboncillo es el macroasentamiento de la ciudad perteneciente a la cultura manteña, que abarca un polígono de 7.000 hectáreas y muchos desconocen la magnitud de este fascinante lugar. La historia del cerro y su reconocimiento se remonta a 1906, cuando el arqueólogo estadounidense Marshall Saville viajó a Ecuador y Perú para realizar excavaciones. A principios del siglo XX, las culturas indígenas de las que se conocía en las Américas eran la inca y la azteca. Saville llegó a Ecuador esperando encontrar ruinas incas, pero tras sus excavaciones en la costa ecuatoriana, informó de otra civilización, una de la cual no se conocía nada, aunque previamente Villavicencio y González Suárez ya habían reconocido el cerro como un sitio arqueológico importante. En septiembre de 1907, Saville publicó un artículo en el New York Times titulado "Se encuentra una raza desconocida en los trópicos", en el que dio a conocer que tras descubrir estas ruinas, no cabían dudas de que la civilización que habitó este lugar era extensa, de alta cultura. El asombro del arqueólogo estadounidense lo comparten hasta el día de hoy quienes también conocen la complejidad del sitio. El cerro es una ciudad de montaña, no una ciudad con calles y barrios. Es mucho más que eso. Es todo un sistema de terrazas, de canales de agua, de complejos de estructuras en la cima. La cultura manteña y la inmensidad del territorio que dominó esta civilización están marcados por varios hitos arqueológicos e históricos importantes, pero quizás los dos descubrimientos más grandes se han dado con más de un siglo de diferencia. El primero fue las excavaciones de Saville entre 1906 y 1910 y el segundo entre 2019 y 2020, cuando varios expertos determinaron que la ciudad no abarcaba las 3.500 hectáreas que se conocía de las primeras excavaciones, cuya área está actualmente protegida, sino que en realidad se trata de 7.000 hectáreas y más de 220 áreas arqueológicas. Si bien la cultura manteña se extendió desde el norte de Manabí, conocida allí como la Manteña Huancavilca, hasta el sur de Guayas, conocida como la Manteña Punaes, Cerro Hojas Jaboncillo, un complejo arqueológico compuesto de varios cerros, llegó a ser un hito simbólico espiritual
para una gente que se repartía en varios oficios distintos. Eran pescadores, ingenieros, agricultores, artesanos y artistas. Quizás el artefacto más conocido de la cultura manteña son las sillas o sillares U, asientos de piedra con brazos portados por una figura antropomorfa ubicada en la base. Esta figura luce agachada, como sosteniendo al asiento en su lecho. Un aspecto importante de estas sillas, según algunos especialistas, es el propósito para el que servían las mismas, y aseguran que aún no se conoce con certeza, pues hay distintas interpretaciones. Hay arqueólogos que opinan que eran asientos de los señores o caciques, y hay otros que ni siquiera están de acuerdo en que las sillas eran eso, sillas. Andrés Gutiérrez Usillos, conservador del Museo de América en España, opina que los brazos de piedra de las sillas U son una de las razones por las cuales se podría deducir que no servían al propósito de asiento. No hay registros de que cátedras o asientos con brazos hayan existido en América prehispánica. Además, la altura de las sillas, de 35 hasta 50 centímetros, es el doble de la altura de los asientos que se conocen de dicha cultura. Incluso, la diferencia de altura podría considerarse una falta de respeto para que un señor de alta estima se sentara. Gutiérrez plantea en sus interpretaciones que sentarse a esta altura, con las piernas colgando, probablemente no sería lo más apropiado para mostrar majestad. Adicionalmente, no hay huellas claras de su uso como asiento. Evidentemente, si se está sentando, las sillas deberían tener abrasión en la zona de contacto, y muchas de las sillas no las tienen, según plantean otros especialistas. Por otra parte, las sillas U, si bien conservan una forma similar, no son estandarizadas. Cada silla es única en tamaño y diseño, algo que incluso Savile ya había anotado en su artículo para el New York Times en 1907. Las sillas son solo uno de los varios vestigios arqueológicos que se han encontrado en el Cerro Hojas Jaboncillo. En la cima de estos cerros se han localizado estelas de piedra, monolitos de jaguares y figuras femeninas talladas, cerámicas de color negro que denotan la cosmovisión de la cultura. Estos artefactos se conocen como objetos de poder, que dan a conocer que el cerro tenía una significación mucho más grande e importante para la cultura manteña, que va más allá de lugares para actividades agrícolas. Sin duda, el cerro también tenía una indiscutible importancia en la producción agrícola. Los manteños cosechaban diferentes tipos de maíz, maní, zapallos, tomates, ajíes, cacao, yuca, camotes y frutos variados. El complejo arqueológico está lleno de un sistema de terrazas que se encuentra a lo alto de los cerros y van cambiando en anchura. A diferencia de las terrazas incas que se creaban en un punto de las montañas, los manteños lo hicieron al revés. Ellos se adaptaron a cómo estaba la montaña y a cada milímetro que pudieran lo fueron convirtiendo en un espacio para sembrar o vivir, según plantean estos expertos. Pese a que el sitio está dentro de un bosque seco, las montañas son captadoras naturales de agua. Las cimas de estos cerros manejan un clima húmedo que alberga una gran variedad de flora y fauna. A más de 400 metros de altura se condensa la neblina y se capta la bruma de manera natural. Además, los manteños confeccionaron un sistema de riego para conducir esta agua a su sistema de terrazas. Así, la reservaban durante meses, incluso en épocas de verano. Fueron pescadores y buceadores. El nivel de pesca de la cultura se evidencia de mejor manera a más de 60 kilómetros al oeste de Picoazá, en la parroquia de San Lorenzo, en la playa de Lihuiqui. Este lugar, que actualmente sigue siendo un pueblo de pescadores, es también un complejo arqueológico de 1.500 hectáreas donde se pueden ver alrededor de 10 kilómetros de corrales marinos. Estos corrales eran muros de piedra que estaban ubicados intercaladamente en el litoral y tenían forma de media luna.
Al subir la marea, pulpos, peces, crustáceos y moluscos se quedaban atrapados y los pescadores los recogían. Impresionante, ¿verdad? Estos vestigios, que pueden hasta parecer banales a primera vista, son un reflejo de una cultura de alto grado tecnológico, entreviendo una tecnología e innovación al uso del suelo. El comercio de la concha Spondylus fue también uno de los más importantes. Este molusco se encuentra en las profundidades del océano, por lo cual denota que los manteños sabían bucear. Plantean los expertos que de los 10 que buceaban, 4 o 5 no volvían. Se amarraban un peso, que era como un bate de béisbol, a la pierna, y con eso bajaban teniendo en mano un instrumento de percusión hasta llegar al punto, desamarrarse, pegar a la concha, coger la concha y volver. Todo eso en menos de 4 minutos, según los expertos. La concha Spondylus era la razón principal de la riqueza de la cultura manteña. Se comerciaba sobre todo al Tahuantinsuyo en Perú. En el 2018 comenzó una serie de estudios usando tecnología LIDAR, un sistema de detección láser que se convertiría en el descubrimiento más importante de los últimos años en relación a la cultura manteña ecuatoriana. El sistema LIDAR es una especie de cámara que proyecta rayos láser sobre una superficie y la escanea. La imagen, algo así como unos rayos X en blanco y negro que se logra de esto, permite leer la topografía de un lugar a detalle. La utilizaron para escanear un área del cerro y descubrieron algo mucho más grande. Descubrieron una pendiente aterrazada enorme, similar a Machu Picchu. A simple vista, esa área ahora está cubierta de bosque, pero usando LIDAR, los científicos se dieron cuenta de que, debajo de toda esa frondosa vegetación, había un sistema gigantesco de terrazas. Y esa es solo una de las áreas. Son 220 áreas. Los expertos se dieron cuenta de que lo que estaban viendo allí estaba por todas partes. Uno de ellos expresó metafóricamente que es un monstruo, como las branquias de un gigante. Actualmente continúan los esfuerzos por ampliar el polígono de protección para que se protejan las 7.000 hectáreas enteras. No obstante, lo que este último descubrimiento sigue mostrando es la complejidad de la cultura manteña y el nivel de detalle de captación y conservación de agua que tenían. Uno de los especialistas ha expresado que aquí hubo una civilización altamente compleja, altamente simbiótica, que entendió y optimizó el manejo de los recursos. Aquí se tallaron las sillas, aquí se hicieron las estelas, aquí hubo templos. Es decir, nació una cosmovisión del mundo para estos pueblos. Tiene toda esta sacralidad de ser la montaña del agua, la montaña de la vida. Se cree incluso que toda la montaña en sí cumplía la relevancia de una geografía antropomorfa, un dios lagarto que regía la espiritualidad de esta fascinante civilización, el dios lagarto que debe ser protegido y valorado como la joya ancestral que es, no solo del pasado equinoccial ecuatorial, sino todo el territorio sagrado. ¿Sabías de la existencia de este gigantesco sitio arqueológico ecuatoriano? Sí, Ecuador tiene lugares fascinantes que lamentablemente, porque no se les brinda la importancia requerida por parte de algunas autoridades, no se mediatizan correctamente y por lo tanto, no son de conocimiento de la mayoría de las personas. Para que profundices aún más en las características de Hojas Jaboncillo, te dejo un enlace en la descripción de este video, desde donde obtuvimos mucha información para producir este contenido. Ahora dime, ¿qué opinas? Te leo en los comentarios. Regálanos también un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.